Buenas noches, esta noche vamos a completar el tema de funciones, que es un tema muy fuerte que va a llevar con estas 3 clases, y vamos a ver el concepto de función inversa. Hasta ahora hemos trabajado con las funciones del análisis de funciones y hemos visto si era o no biunívoca. Ver si es o no biunívoca desemboca exactamente en si podemos hacer o no la inversa. Entonces esto tiene que ser una cosa así. Funciones inversas. Tomando conciencia de haciendo un mínimo análisis, tomando conciencia de si la función es biunívoca o no, se produce algunas situaciones. Ya habíamos visto, habíamos visto que para poder saber si una función era inversa, podía admitir inversa, o sea, que sea biunívoca, nosotros teníamos que pasar con una recta. Es muy parecido el tema a saber si es o no una función. Pasamos una recta horizontal paralela al eje de la X y en todo momento esa recta tiene que cortar a la curva de la función, que en este caso es la roja, en un único punto. Si esa condición se cumple, la función es biunívoca. En el caso que no se cumpla, nosotros tenemos que restringir la función original a una parte, a una rama, que sí cumpla las condiciones de biunicidad. Pero desechamos lo otro. Y ahí recién podemos calcular la inversa de una parte de la función original. Pero esa parte tiene que ser biunívoca. ¿Se entendió la idea? Ustedes participen, ¿no? Vamos a usar como ejemplo una función que ustedes le tienen un poco de resquemor, que es logaritmo y exponencial. Vamos a poner bien. Acá es el origen. Y esta recta en azul es la recta y igual a x, o también se llama primera bisectriz. Y divide divide el plano en dos, y al primer cuadrante lo divide en dos partes iguales y al tercer cuadrante también en dos partes iguales. La particularidad de las funciones inversas hace lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a graficar una función que ustedes ya la han visto en operación, que es y igual a e a la x. Y su contrapartida, su función inversa, es logaritmo igual al logaritmo neperiano de x. O sea, logaritmo en base de x. La característica gráfica, la propiedad gráfica que tienen las funciones respecto de sus inversas es que son simétricas respecto a la primera bisectriz, que está en azul. Ustedes notan la simetría, la línea azul hace las veces de espejo. Entonces, eso es lo que hay que chequear. Esto nos ayuda mucho, este concepto, nos ayuda mucho porque a veces hay que decidir qué rama de las dos. Nosotros las hacemos en forma algebraica, pero nos cuesta decidir cuál de las ramas nos quedamos. Entonces, cuando hacemos el gráfico ya no queda ninguna duda cuál rama es la que nos tocaría quedar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a trabajarla analíticamente. Sí,
la función en x es igual a e a la x, yo saco logaritmo a ambos miembros. El f de x es lo mismo que y, igual al logaritmo de e a la x. Es lo mismo que logaritmo de y igual a x logaritmo de e. Como la base del logaritmo neperiano es e, cada vez que tenemos un logaritmo cuyo argumento es igual a su base, esto es igual a 1. Logaritmo neperiano de e es 1 siempre, aquí y en la China. Entonces ahora queda x igual al logaritmo de y. Transponemos las variables, donde había x ponemos y donde había y ponemos x, y nos queda y igual a la función a la menos 1 de x igual a logaritmo de x. Y ahí tenemos cómo se hace matemáticamente la búsqueda de la función inversa. ¿Se entendió esto? Tienen que participar, chicos, si no, yo no puedo dar la clase solo. Sí, profe, se entiende bien. Bien. Ahora. Esto es un repaso. Ahora lo vamos a ver en acción en los apartados del ejercicio 7. A ver, sí. Perdón. Este tema esto es el tema de del ejercicio 6. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo del ejercicio 6. Nos vamos acá. El ejercicio 6 vamos a elegir el B. A ver, perdón, el Q vamos a ver. En el Q, la función es igual al logaritmo neperiano de x, pero todo esto en valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que f de x va a ser igual a, en un tramo, va a ser igual al logaritmo natural de x, y en otro tramo al menos logaritmo natural. Exacto, es lo que dice la definición. Veamos cómo es logaritmo de x. Es una función así, corta en 1. Cuando logaritmo de x es mayor o igual que 0, es esta parte. Y cuando logaritmo de x es negativo, es esta parte. Y si yo a esa parte segunda le cambio el signo, fíjense cómo me va a quedar. O sea, la función original es esta. Y si yo a la segunda parte, que es esta, le cambio el signo, me va a quedar así. ¿Se entiende? Y esto es 1. ¿Podríamos ver en GeoGebra? Claro. Podés verlo en tu celular. ¿Has bajado GeoGebra en tu celular? Claro, puede mostrar usted, profe. Todo tengo que hacer yo. No pueden hacer nada ustedes. Es que Esto usted es no muy es... bueno con GeoGebra. No, no me vengas a adorar la píldora. Tienen que aprender a hacer ustedes. Entonces, si no aprenden, no va a ser tan bueno. Yo, por ejemplo, hoy intenté hacer una gráfica que es de Ajá. una función racional ¿Sí? y me dibujaba una recta. No sé qué estaba haciendo. Y bueno, tendríamos que verlo en detalle. Yo no te sabría decir. Bueno, veamos entonces el GeoGebra, pero miren de fácil que es. Yo pongo que f de x
es igual al logaritmo neperiano de x. ¿Lo ven como lo escribo? Y fíjense cómo grafica lo verde, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe, se ve. Sí, Bueno, ahora voy a darle otra curva, voy a hacer, superpuesta a esa. No sé por qué no está trabajando. Ahí está. Y ahora voy a hacer g de x igual a valor absoluto del logaritmo de x. Y cierro el valor absoluto. A ver si me lo toma así. Sí lo tomo. Fíjense la roja cómo es. Yo voy a agrandar los trazos. como que se dobla para arriba. Se dobla para arriba, tal como yo les había dicho. No sé si alguien no me creyó. ¿Por qué no me creen? Fíjense, voy a apagar la verde. Fíjense cómo es la roja. Voy a prender la verde y voy a apagar la roja. En la parte positiva son iguales. En la parte negativa es un reflejo sobre el eje, un espejo sobre el eje de las X. ¿Sí? Uno es positivo, el otro es negativo. Entonces lo que nosotros tenemos es la roja, que es lo que yo les había compartido en la pantalla que estábamos resolviendo. Ahí está, ¿ven? ¿Ahora lo entienden? sí, ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora yo agarro una recta verde y ¿es bionívoca o no? No, No, no lo es. No lo es. Perfecto. Entonces nos vemos obligados a cortar una rama. ¿Por dónde nos conviene cortar para tener una u otra rama? y la rama de la derecha. Si queremos, podemos, pero Dijimos ¿la derecha de qué? De 0, de 1, de E, de 10.000, de 1. de 1. Nos conviene cortar por 1. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por dónde nos conviene cortar? Una vez que cortamos, elegimos le quedan dos ramas separadas o tres, a veces tenemos que cortar en varios puntos, y entonces decimos ahora, ¿cuál nos conviene tomar? Ustedes dicen cuál, la de la derecha. Perfecto. Entonces la de la derecha va a ser igual a f de x restringido igual al logaritmo de x sin barra de valor absoluto, va a ser esto. Y los x, si el logaritmo de x es mayor o igual que 0, significa que x es mayor o igual que 1. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, tenemos que hacer el desarrollo matemático para justificar esto. Es logaritmo de x mayor o igual que 0. Entonces ahora a estas dos cosas las usamos como exponentes de la misma base. Y se tendría que mantener la desigualdad y el igual, ¿no es cierto? Pero e al algo y logaritmo de ese algo son funciones compuestas, esto directamente se resuelve como x. Se anulan la exponencial con el logaritmo de la misma base. Mayor o igual, y a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces me queda el dominio de esta rama. O sea, este es el dominio de la función restringida. ¿Por qué el logaritmo neperiano de, bueno, e elevado al logaritmo neperiano de x es x? O sea, Porque ¿por alguna propiedad o sí, directamente? es una propiedad, pero aparte es porque son funciones inversas. Claro, pero ¿es fácil para que lo muestre así la demostración o si no la tomamos con propiedad? Es la pantalla que yo puse anteriormente. ¿Se acuerdan que había puesto e a la x y logaritmo? Son inversas. ¿Se acuerdan o no?
Sí, pero el logaritmo estaba abajo. Claro, este es el logaritmo y esta es la exponencial. Perdón, este es el logaritmo neperiano. ¿Y qué significa que esté abajo? No pasa nada, O igual son sea, me inversas. refiero a la E. Bueno, pero son funciones inversas, entonces si yo hago así, estoy anulando la función. Me queda el argumento nada más. Y también es lo mismo cuando yo hago logaritmo de e a la x. Ahí se anulan, porque queda x por logaritmo de e y esto es 1. Entonces queda igual a x. En los dos sentidos funciona. Bueno, gracias, ya lo vamos a ver más detenidamente. Perfecto. Entonces, ahí yo ya defino la rama, esta se va y la de abajo se va. Entonces, me queda como la curva madre, esa que es f restringida. Y se le pone el asterisco como f restringida. Aguárdenme un momento, por favor. Vuelta. Entonces ahora yo voy a borrar la recta de barrido, voy a escribir la recta primera bisectriz, y entonces si yo la hago en forma gráfica, la inversa sería esta. ¿Sí? ¿Y cómo sería? Matemáticamente. Y yo tengo que f restringida de x es igual a i igual a logaritmo de x sin valor absoluto. Pues ya está restringida. Estoy usando esta rama nada más. Entonces, me queda i igual a logaritmo de x, despejo x, me queda e a la i igual a e a la logaritmo de x igual a x, entonces me queda x igual a e a la i. Hago la transposición de variables, la puedo hacer antes o después, y entonces me queda i igual a f a la menos 1 de x igual a e a la x. Pero, fíjense que la línea roja tiene dominio desde 1 hasta más infinito. ¿Y cuál es el rango de f restringida? Es de 0 a más infinito, que es los i que toma, son estos. ¿No es cierto? Y la función inversa va a tener como dominio el rango de la restringida, o sea, 0 infinito. Profe, ¿por qué desde 0 a infinito? ¿No toma desde 1 el rango? El rango no, estamos hablando de la roja, ¿no? Acá es la roja. Ah, de la roja, de la roja. Y acá de la verde. Y entonces el rango de la función inversa es igual al dominio de la función restringida. Eso es ley. O sea, ustedes tienen que armar de la función restringida este cuadro sin que diga roja y aquí en la función inversa este cuadro sin que diga verde. ¿Está bien? Y tiene que coincidir. Bueno, esa es la mecánica para hacer todo este tipo de ejercicio. Vamos a pasar al otro tema. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Entendió? Perfecto. Vamos a pasar a al otro tema. El otro tema es álgebra de funciones. ¿Qué es el álgebra de funciones? Repaso. Yo tengo que puedo sumar dos funciones y también es una función. Las puedo restar. Las puedo
multiplicar. Las puedo dividir, una en otra y la otra en una. Hay dos casos de división. Un caso en producto y un caso de suma y de resta. ¿Sí? Ahora, la pregunta que nos hacemos en el álgebra de funciones es, ¿cómo que calculamos el dominio de esta función? Bueno, el dominio de la suma es igual al dominio de la primera intersectado con el dominio de la segunda. Esa es la ley. El dominio de la resta es lo mismo. Y el dominio del producto también es lo mismo. Cambia en la división. El dominio de la función f dividido g es igual a lo mismo, pero se le agrega un detalle. Y quiere decir que también se intersecta esta condición, g tiene que ser distinto de 0. Como está en el denominador, no puede ser 0. Y en la segunda división es al revés. Es la intersección de los dos dominios, pero f no puede ser 0. Y eso es todo lo que hay que saber de álgebra de funciones. Entonces, ¿ya lo copiaron? No, profe, todavía no. Yo le saco una foto. Bien, saque foto. Esto es un repaso. Esto ya lo vieron con el profesor. Ahora, aplicando ese repaso que acabamos de refrescar, vamos a hacer el ejercicio 7. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, el ejercicio 7 habla sobre el álgebra de funciones. Hay una tabla que da dos funciones. Por ejemplo, hay 4 casos. Vamos a hacer el tercero. ¿Sí? El tercero es f de x igual al logaritmo de 3 menos x. Esa es la función f. Y la función g es igual a x cuadrado sobre x menos 9. ¿Sí? Tenemos que tener el dominio de ambas. Para sacar el dominio de la f, yo tengo que hacer que 3 menos x sea mayor que 0. No puede ser 0 y no puede ser negativo. Entonces aquí me queda 3 mayor que x, o lo que es lo mismo, x menor que 3. ¿Y aquí qué me da? Me da que el dominio de la función es igual a menos infinito 3, sin tomarlo a 3. Vamos a calcular el dominio de g. En el numerador no tenemos problema, en el denominador tenemos problema. Tiene que ser x menos 9 distinto de 0. El denominador no puede ser 0. Entonces me queda x distinto de 9. Entonces el dominio de g es igual a los reales menos el elemento 9. Ya tenemos nuestros dos dominios. Ahora podemos sumar, restar, multiplicar, dividir la función. ¿Cómo sería la función suma? F más g. Es igual a x cuadrado sobre x menos 9 más logaritmo de 3 menos x. Directamente la sumamos. Ya está. ¿Y cuál es el dominio? Tenemos que intersectar esto. La intersección da menos infinito 3. ¿Cómo sería la resta? Igual. Igual. El dominio sería el mismo y sería logaritmo
de 3 menos x menos x cuadrado sobre x menos 9. Y el dominio sería igual. La multiplicación, ¿cómo sería? También igual. Sería x cuadrado por logaritmo de 3 menos x, todo sobre x menos 9. Y el dominio sería el mismo. ¿Qué pasa si hacemos el f dividido g? Entonces en el numerador nos quedaría logaritmo de 3 menos x y en el denominador quedaría x cuadrado sobre x menos 9. Lo que terminaría quedando x menos 9 que multiplica a logaritmo de 3 menos x y todo sobre x cuadrado. Y ahí, ¿qué tiene que pasar? Que el dominio es la intersección de esos dos dominios y además tengo que sacar los x que hacen 0 a la función g, que son x igual a 0. Entonces, el dominio de f sobre g, que no es igual al revés, es igual a menos infinito 0 unido con 0, 3. Y al revés, g sobre f va a ser x cuadrado sobre, perdón, vamos a hacerlo por parte para que usted aprenda a manejar fracciones. X menos 9 sobre logaritmo de 3 menos x sobre 1. La recta de la raya de división principal es esta grande. Entonces ahora multiplicamos los extremos, 1 por x cuadrado de lo que queda en el numerador, y los medios, x menos 9 por logaritmo de 3 menos x. Quedaría así la división g sobre f. ¿Y el dominio? Es el dominio que está arriba, menos los elementos que hacen 0 el denominador, que es x igual a 9. ¿Y qué más hace 0 el denominador? Bueno, x igual a 9 está ya sacado de acá, del dominio de g. No nos preocupamos porque el denominador de la función g sobre f es este. ¿Y qué hace 0 esto? Cuando el argumento da 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, cuando x es igual a 3, esto se hace el x igual a 2, esto se hace 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces hay que eliminar el x igual a 2. Entonces acá, ¿qué queda? Menos infinito, 2 unido con 2, 3. Es este dominio al que se le sacan los x que hacen 0 la función f. ¿Se entendió? Y Lo si único, X, profe, ¿Cómo? si X es un número mayor que 3, nos quedaría un logaritmo negativo. Eso, ¿verdad que no se podía hacer? Claro, y si no hay nada mayor de 3. Eh, claro. Sí. Pero el 2 es un problema, porque fíjense que lo que tenemos que hacer es que el logaritmo de 3 menos x sea distinto de 0. Para que eso pase, 3 menos x tiene que ser distinto de 1. Entonces, 3 menos 1 es distinto de x positivo. O sea, x distinto de 2. Al sacarle el 2 a este dominio,
me queda así cortado acá por 2. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio de estos y pasamos al ejercicio 8, que es el que más tiempo nos va a llevar. Veamos qué ejercicio quieren de los 4. Ya hicimos el tercero. Tienen el primero, el segundo, el cuarto. Elijan ustedes. El último. Bueno, correspondería al D o a 4, ¿no es cierto? Del ejercicio 7. Entonces tenemos que la función f de x es igual a 2x sobre x más 3. Y g es igual a e a la valor absoluto de x. Bueno, ¿cómo se grafica eso? Bueno, no necesito saber cómo se grafica, necesito saber el dominio. El dominio de f es igual a los reales menos el elemento menos 3. Porque cuando x vale menos 3, el denominador se hace 0. Y ahí no me permite que menos 3 ingrese al dominio. ¿Y cuando f de x es igual a 0? Lo único que puede ser 0 es 2x sobre x más 3 igual a 0. Lo único que puede ser igual a 0 es el numerador, y de ahí el 2 no puede ser 0, así que queda x igual a 0. O sea, si x es igual a 0, en consecuencia, f de x es igual a 0. Hagamos un análisis similar para g de x. El dominio de g es los reales. No hay ningún problema que el exponente sea positivo o negativo. Ya e a la x sola es los reales. Entonces, el dominio de g es los reales. No hay ninguna discusión, no hay ningún problema con los números reales. Pero, ¿cuándo g de x es igual a 0? O sea, e a la x igual a 0. Nunca. No existe x que haga tal que e a la x sea igual a 0. ¿Por qué? Porque la función e a la x es así, toda positiva. No hay ningún x para la cual la función pasa abajo del eje de las x. Y esta función, e a la valor absoluto de x, es esto, y acá se refleja así, es simétrica respecto del eje de la y. Es una función par. ¿Sí? Esto no va. Así es, e a la valor absoluto de x. Entonces, aún hay menos todavía para que tenga un corte en 0 o tenga algo negativo para el eje de las x. Directamente no existe un x tal que e a la x sea igual a 0. Entonces tenemos la suma. Voy a cambiar de tinta. F más g de x va a ser igual a 2x sobre x más 3 y más e a la valor absoluto de x. Y el dominio va a ser la intersección de estos dos. O sea que va a ser los reales menos el menos 3 intersectado con los reales. Y esto da los reales menos el menos 3. Y esto es igual al dominio de la suma. También es igual al dominio de la resta y también es igual al dominio del producto. Veamos el tema de la división.
F dividido G es arriba la F y en el denominador dividido 1. Fracción aparente. Entonces nos queda 2x sobre e a la x por x más 3. Pero como e a la x nunca es 0, el dominio va a ser igual al dominio de estas otras, o sea, los reales menos el menos 3. G dividido F va a ser igual e a la x dividido 2x. Bueno, esperen un momentito, vamos a hacer bien para que ustedes lo vean. E a la x en valor absoluto dividido 1 es una fracción aparente y ahora la divido por la otra fracción que es 2x sobre x más 3. Los extremos van para arriba, para el numerador. Y el denominador es 1 por 2 a la x. 2 a la x, directamente. Entonces ahí sí hay un valor que es 0, que hace 0 el denominador, que ya lo habíamos visto acá. X igual a 0 hace 0 la función f. Entonces el dominio de g sobre f es igual a los reales menos el menos 3 y el 0. Tengo que eliminar el 0 para que no exista la división en 0. Y ahí está el dominio. Esto es todo lo que hay que saber sobre álgebra de funciones. Tapaba, ¿no es cierto? Sí. Sí. Está ripado esto. Bien, vamos a borrar. Ya lo he copiado, me imagino. ¿Ya está? Vamos a dejar de... Quiero ver si tengo el enunciado. A ver. No lo puedo... Ahí está, a ver. No. Aguárdeme un momento que voy a... Análisis. Los trabajos prácticos. Acá está. El de funciones. Ahí está. Perfecto, ahora lo comparto. Entonces, ¿lo están pudiendo ver? Sí. Sí. Bueno, les quiero mostrar el ejercicio 8. Este es el de álgebra de funciones. Y el ejercicio 8, ¿cómo está organizado? Para que ustedes entiendan. Resuelve y completa la tabla
en los sectores que no están sombreados. Quiere decir que en el ejercicio A, esta línea, nosotros tenemos que ver el dominio de la función compuesta cuando f está compuesta con g. Ahí está, f compuesta con g. Y el dominio al revés, de g compuesta con f. O sea, este ejercicio hay que hacerlo en los dos sentidos. El B, en cambio, solamente pide lo que está en blanco. Dominio de g compuesta con f y la función g compuesta con f. Y pide el valor cuando x vale 0 de la g compuesta con f. En el C también solamente pide g con f. Pero el D pide solamente f con g y no pide g con f. Y también pide un valor x igual a 5 para ver qué valor toma la compuesta g con f. Acá se han equivocado, acá tendría que ser f con g, que es de acá. Bueno, ¿qué les parece? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, yo tengo instrucciones del profe Saavedra, que haga el B, el F y el H. El B, el F y el H. Perfecto. Vamos a hacerlo entonces. Ahí han entendido cómo se hace este ejercicio, ¿verdad? Me interesa saber que ustedes interpreten el enunciado. Ahora vamos a hacer ejercicio 8 de funciones compuestas. E8 vamos a hacer el B. Eso es lo que pide el profe Saavedra. En el B tenemos que hacer solamente una de las variantes. Ponemos f de x, raíz cuadrada de 10x menos 5x. Dominio de esto. Esto no puede ser así, perdón, ¿no? Es 10x menos 5. Ahí está. Corrijan, por favor, el enunciado. Voy a revisar con mis apuntes. Sería lo x mayor o igual a ¿A 1 o a un medio? un medio. Bien. No, ya sé cuál es el error. No es tan sencillo como eso. Ya les muestro. Hay que corregir el enunciado, pero es 10x cuadrado menos 5x. Ahí está. Y g de x es igual a 6x sobre 5x menos 15. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar g de f de x. Esa notación es equivalente a poner g, un círculo, no es un punto, es un círculo, f y x abajo. Y es lo mismo que poner con paréntesis, g, f de x. Y el x afuera también. Lo van a encontrar de todas esas formas, ¿sí? Bueno, eso es lo que hay que averiguar. Primero tenemos que tener dominio y rango de las dos funciones. Para sacar el dominio acá es 10x al cuadrado menos 5x mayor o igual que 0. Y entonces me queda, saco factor común 5x y me queda 2x menos 1. Mayor o igual que 0. ¿Está bien? Sí.
Bueno, tengo un factor y otro factor lineales. Entonces tengo, para que sea positivo 0, tengo que analizar dos situaciones, que sean más por más, y eso va a ser x mayor o igual que 0, o 2x menos 1 mayor o igual que 0. Y de acá me da x mayor que 0, mayor o igual que 0 es 0 infinito, y acá me da 2x mayor o igual que 1 y x mayor o igual que 1 medio. Y eso significa 1 medio infinito. Cuando yo hago la intersección de eso, me queda 1 medio infinito. Y hacemos menos por menos para que el producto dé positivo. Entonces significa que x es menor o igual que 0 y 2x menos 1 es menor o igual que 0. Entonces acá me queda menos infinito 0 y acá abajo me queda menos infinito 1 medio. Cuando yo hago la intersección de esto, me queda menos infinito 0. Cuando yo uno estas dos cosas, me queda que el dominio de f es igual a menos infinito 0 unido con 1 medio infinito. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Y después saco el rango. El rango de f, ¿a qué es igual? A 0 infinito. Ahora saquemos el dominio y rango de G. Yo voy a dividir 6x dividido 5x menos 15. Entonces, si divido 6x en 5x, me da 6 quintos. Multiplico, me da 6x, multiplico y me da menos 18. Resto estos dos polinomios y me queda 0 menos menos más 18. Ese es el resto. Este es el cociente. Entonces, g de x igual a 6x dividido 5x menos 15 va a ser igual a 18, perdón, a 6 quintos más 18 sobre 5x menos 15. Entonces, si yo lo pongo de otra manera, me va a quedar la ecuación canónica a 18 sobre 5 y 1 sobre x menos 3. Con lo cual, el dominio de G es igual a los reales menos el 3. Y el rango de G es igual a los reales menos perdón, menos 6 quintos. Y ya tengo las 4 cosas que necesito para empezar a trabajar con función compuesta. Disculpe, Sí. ¿de dónde saca en la forma canónica, de dónde saca el 1 sobre x menos 3? La saco de acá. Está factoriado.
saco factor común 5 abajo y me queda como constante 18 sobre 5. Es esto. Y arriba está multiplicado por una fracción que el numerador tiene 1 y el denominador es lo que queda al sacarle 5 factor común, x menos 3. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. gracias. Es buena la pregunta, ¿no? Ahora nadie hace la pregunta de esto, de esta división. Fíjense que yo tengo esta regla mnemotécnica. 9 medios es igual a 4 más 1 medio. ¿Y eso de dónde sale? Que 9 dividido 2 es igual a 4, 2 por 4, 8. Era 1. 1 es el resto, 4 es el cociente, 2 es el divisor y 9 es el dividendo. Entonces tiene esta estructura. D dividido, el dividendo dividido el divisor es igual al cociente más el resto sobre el divisor. Y eso es lo que yo pongo aquí. Este es el cociente más el resto sobre el divisor. ¿Se entendió? Que es igual Sí, al dividendo sobre el divisor. Y me guío de 9 medios. Esa es la estructura que tienen que tener los polinomios al dividirse. Cociente más el resto sobre el divisor. Y en esa igualdad es la que yo uso para poner en su forma canónica a la función g de x, que es una hipérbola. La hipérbola tiene un centro y ese centro es el cruce de las dos asíntotas, la vertical con la horizontal. Y así le doy la cana. Lo podría hacer con límite, lo puedo hacer con tabla, hago el análisis de las asíntotas tal como ustedes la saben hacer, o empleo este método abreviado para sacar las asíntotas horizontal y vertical de una hipérbola alineada a los ejes cuadráticos, a los ejes cartesianos. Pero para eso tengo que tener una función lineal arriba y una función lineal abajo. Si no tengo esa situación, no tengo hipérbola y no puedo hacer esto. ¿Está claro? Solamente en ese caso. Gracias por lo de salud. Recién veo el mensaje. Me veo obligado a borrar esta página. Así que voy a chequear si cómo lo tengo acá. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, lo tengo bien. La voy a borrar esta página y voy al proceso de cómo se hace el tema de la función compuesta. Pero esta es la primera parte y la segunda parte la tienen que tener a las dos juntas. ¿Sí? ¿Ya la copiaron? Vamos con el mismo ejemplo y a terminar el trabajo. Bueno, cuando uno quiere encontrar la función compuesta, g de f, perdón, lo primero que se hace es una pregunta si eso existe. ¿Existe g de f de x? Bueno, acá no es un igual, porque la pregunta es si existe nada más. Entonces hay un signo de pregunta. Bueno, ¿cómo se responde eso? Primero, a la función de afuera le llamamos cáscara y a la de adentro semilla, porque puede tener cualquier nombre. No memoricen G ni F, porque puede estar al revés o puede tener otros nombres. Lo que importa es la posición. Entonces, como esto hay algo que está dentro de otra cosa, vamos a llamarle a la exterior cáscara y a la interior semilla. Entonces, vamos a ver. Estas se tocan con el dominio de G tiene que intersectarse con el rango de F. Eso
Traducido es, el dominio de la cáscara tiene que intersectarse con el rango de la semilla. Y esto tiene que dar distinto de vacío para que exista. Entonces ya tenemos el dominio de G, que es los reales menos el 3. Y lo tenemos que intersectar con el rango de F, que es de 0 a infinito. Y esto efectivamente da, si yo lo intersecto, da 0,3 unido con 3 infinito. Y ese es un conjunto que no es el conjunto vacío. La consecuencia es que sí existe G de F de X. Si eso es así, estoy recién habilitado para hacer el segundo paso. El segundo paso es encontrar el dominio de la función compuesta. Perdón. Por reflejo le pongo G, pero es en este caso G de F de X. ¿Cómo es el dominio? El dominio responde a una definición que les enseñaron en la teoría. El dominio de G de F de X es igual al conjunto de todas las X tal que X pertenezca al dominio de la semilla y además la función semilla cumpla con las restricciones del dominio de la cáscara. Esto tampoco hay que memorizarlo con los nombres porque te pueden cambiar el nombre en vez de... Te van a decir, sáquenme el dominio de la función compuesta H con F. Y ahí murió el actor. Tienen que ver las posiciones. Para eso, llamen a la exterior cáscara y a la interior semilla y apréndanse el cantito. Bueno, ¿cuál es el dominio de F? El dominio de F era menos infinito, 0. Así estoy. A ver dónde lo tengo. Acá está. El 0 lo tomaba unido con un medio infinito. Y eso hay que intersectarlo con lo que salga de acá. Lo que sale ahí es la función f, o sea, la raíz de 10x al cuadrado menos 5x tiene que cumplir con las restricciones del dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? El dominio de G era este. Los reales menos el 3. O sea que esto tiene que ser distinto de 3. Esa es la restricción. Entonces, si esto es distinto de 3, yo tengo que, si elevo al cuadrado ambos miembros, me queda 10x cuadrado menos 5x distinto de 9. 3 al cuadrado es 9. Si paso el 9 para acá, para el primer miembro, me queda 10x cuadrado menos 5x menos 9 y distinto de 0. Resuelvo por Bhaskara y me va a dar 5 más menos raíz de 25 más 40 por 9 es 360 y dividido 20, 2 por A. Eso me da a mí, yo ya lo hice, me da x1 menos 0,73 y x2 igual a 1,23. Dos números reales. Le faltan decimales, pero los he redondeado ahí en la centésima. ¿Estamos bien? Sí. Profe. Bien. Esto lo saco con la calculadora, ¿no? Perfecto. Una vez que yo tengo x1 y x2, quiere decir que estos dos números
dentro de la raíz cuadrada me hacen igual a 3. Perdón, el argumento lo hacen igual a 9. Y eso no puede suceder. Entonces estos dos puntos se extraen del dominio de F. Entonces, el dominio de la compuesta va a ser igual al dominio de F que lo teníamos acá. Profe, ¿Sí? justo tengo 1% de batería en el celular, así que voy a pasar a la compu. No sé si le molesta No me aceptarme. molesta. Si no necesito aceptarte, vas a entrar como piña. Bien, gracias. Bien. Y acá es los reales menos 0,73 y 1,23. Menos esos dos X. ¿Estamos bien? Pero además, el dominio de G no contempla el 0. A ver, no, el 3. Ah, no, pero no hay problema, porque la G es la cáscara. Así que de acá sale el verdadero dominio va a ser igual. Menos infinito. Menos 0,73. Unido. Con menos 0,73. 0. Unido. Con un medio. 1,23. Unido con 1,23 infinito. Todo esto es el dominio de la compuesta. ¿Se entendió? Repasemos el concepto acá. Esta es la clave, lo más difícil de aprender es esto. La función entera f de x tiene que cumplir la condición del dominio de G. El dominio de G era los reales menos el 3. O sea, puede ser cualquier número excepto el 3. O sea, la función f puede tomar cualquier número menos el 3. Y a partir de ahí se hace la inecuación y se saca los x que harían que esta raíz cuadrada sea 3. Y esos hay que sacarlos del dominio de f. Lo extraes y te queda ya el dominio de la compuesta. Vamos a hacer un par de ejercicios más para que ustedes repasen ese concepto. Volvemos a la definición. El dominio de una función compuesta formada por cáscara y semilla son todos los x tal que el x pertenezca al dominio de la semilla. Y además, la semilla cumpla con los requisitos del dominio de la cáscara. Eso traducido al tucumano básico. Este ejercicio no se termina aquí. Hay un tercer punto que hay que hacer, que es establecer cómo quedaría la función g de f de x. Y esto es igual. Yo tengo g, que es 6x sobre 5x menos 15. En vez del x yo pongo la función f. Entonces me va a quedar 6 por raíz de 10x cuadrado menos 5x sobre 5 raíz menos 15. Y acá la raíz es 10
x cuadrado menos 5x. Así quedaría la función. En el enunciado, en la línea B, nos pide además una cuarta situación, que es que encontremos el valor de g de f cuando x vale 0. 0, x igual a 0, ¿está dentro del dominio de la función compuesta? Sí, aquí está. Entonces vamos y ponemos 0 en g acá, en esta función. Entonces nos queda raíz de 0 por 6 es 0. 0 sobre 15 nos da 0. Ahí está. Ahí terminó el ejercicio B. Vamos a, si no hay ninguna duda, ¿hay alguna duda? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio de función compuesta. Este es un tema bastante gomeador. Esto andamos en los parciales y en los finales mal. Vamos a ver el F. En el F, la función F es igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Y G es igual a valor absoluto de x. En el valor absoluto, esto ya uno lo puede saber de memoria, el dominio de G es igual a los reales y el rango de G es los reales positivos, o sea, de 0 hasta infinito. En cambio, es más complicadito acá porque tenemos que hacer que x cuadrado menos 4 sea mayor o igual que 0. Entonces, x cuadrado mayor o igual que 4, valor absoluto de x mayor o igual que 2, y entonces nos queda menos infinito menos 2, lo toma menos 2, unido con 2 infinito. Y ese es el dominio de F. Y el rango, como es una raíz cuadrada positiva, es de 0 a más infinito. Ya tenemos dominio y rango de las dos. Entonces vamos... cómo llega a esa conclusión? ¿De qué? ¿De la raíz cuadrada? Del Lo rango, sabe de claro. memoria. Ah, lo hace mentalmente. No, el proceso Sí. lógico es el siguiente. El rango dice. La raíz cuadrada, sí, la raíz cuadrada, esta es la positiva, ¿viste? No es negativa. Y solamente puede tener valor de 0 a más infinito. Si fuera la negativa, sería desde menos infinito hasta 0. Ah, claro. Ese es Sí, entiendo. el razonamiento. Ya lo hicimos Ujú. en un análisis de función. Esto pasó en nuestras clases, ¿no? Es así, esas cosas, no es que ustedes tienen que ver el video o leer y ya está. No, las cosas se ven y el impacto que tiene es muy grande y no lo pueden evaluar si lo leen, ¿me entienden? Tienen que ver la clase del profesor, tienen que charlar, hacer esta pregunta que has hecho vos que está perfecta. Así te enterás y haces bien en enterarte. Hay que preguntar. Y lo que nosotros necesitamos sacar según la consigna es f de g de x. Entonces, el primer punto es, ¿existe f de g? Para que exista, el dominio de la cáscara tiene que intersectarse con el rango de la semilla. Y tiene que ser un conjunto no vacío. Bueno, el dominio de f entonces es menos infinito menos 2 unido
con 2 infinitos. Y lo intersectamos con el rango de G, que es 0, infinito. ¿Y esto qué da? Da 2 infinito, es distinto del vacío, entonces sí existe f de G. Seguimos avanti entonces. Vamos a la definición del dominio. Todavía ustedes no han hecho la pregunta, estoy esperando que la hagan. Así que vayan pensándola. Este X es tal que pertenezca al dominio de la semilla y además la semilla cumpla con los requisitos del dominio de la cáscara. Y ahora el enunciado está escrito al revés que lo que escribimos en el ejercicio B. Y ahora lo hacemos cumplir. G de X es valor absoluto. Pertenece al dominio de F. O sea, lo que produce el valor absoluto tiene que pertenecer al dominio menos infinito menos 2 unido con 2 infinito. ¿Puede dar valores negativos? No puede. Entonces, lo único que podés hacer es los valores positivos. Y para que dé esos valores positivos, X puede ser, o sea, esto lo tendríamos que poner así. Valor absoluto de X tiene que dar, tiene que Mayor o igual que 2. pertenecer al conjunto exacto. Mayor o igual que 2, tal cual. Ay, perdón. Control Z. Sí, he borrado todo cuando quería borrar una partecita nomás. ¿No se puede deshacer? No, no lo puedo deshacer. A ver, Presionando Control Z tampoco. vamos a probar. Ah, muy bien. Perfecto. Con control Z lo resolví. Muchas gracias. No se me había ocurrido. Entonces el valor absoluto tiene que ser mayor o igual que 2. Cuando yo resuelvo eso, ¿qué me da? Me da directamente menos infinito menos 2 unido con 2 infinitos. Eso es lo que me da acá. Perdón, este es más 2 infinito. Y el dominio de G es los reales. Y eso lo tengo que intersectar con esto. ¿Y qué me da? Y ese es el dominio El punto 3 es armar la función. Raíz cuadrada y en vez de X tengo que poner el valor absoluto de X al cuadrado. Menos 4. Y esto es lo mismo. Por eso la función compuesta es igual a la función f. Por eso tiene el mismo dominio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y no nos pide ninguna, a ver, en f no nos pide nada para un valor. Veamos ahora el ejercicio 8, pero el G. No, perdón, el H. En el H, la función f de x es igual a x cubo menos x. Como es una función polinómica, el dominio de f
es los reales. Y el rango de f también es los reales. No porque sea polinómica. Todas las funciones pares, los polinomios pares son la parábola cuádrica, la parábola sexta, y así. Siempre tienen un máximo o un mínimo y el rango es la mitad. No es todos los reales. Pero los impares tienen la recta, el rango es infinito. La parábola cúbica, infinito. La parábola quinta, infinito. Estamos hablando del rango. Como esto es una parábola cúbica, está aquí. Entonces el rango es infinito. G de X es igual a raíz cúbica de X. Si es raíz cúbica de X, entonces el dominio de G es los reales y el rango de G es los reales. ¿Cómo es una función raíz cúbica? Es así. Y la función inversa es X al cubo. Es así. Y son simétricas respecto de la primera bisectriz. Las dos son biunívocas. ¿Está? Por eso son reales y reales. Teniendo todos reales, es muy fácil. Primero, la existencia. Existe. Nos están pidiendo las dos. G, vamos a hacer la segunda. G de F. Entonces tenemos que interceptar el dominio de G con el rango de F. Y esto es reales intersectado con reales. Y queda da reales, distinto del vacío. Entonces, sí existe G de F. Como primera conclusión. En 2, nos queda que el dominio de G de F es igual al conjunto de todas las X, tal que X pertenezca al dominio de la semilla. Y la semilla cumpla las condiciones del dominio de la cáscara. Entonces, la función X cubo menos X tiene que pertenecer a los reales. Entonces, X, ¿qué toma? X también pertenece a los reales. No hay ninguna restricción. Y hay que intersectar estos reales con estos reales que nos ponemos acá y da reales. Entonces, el dominio de G de F es igual a los reales. La única complicación sería el punto 3 que tenemos que componer. ¿Cómo componemos G de F de X? G de F de X sería raíz cúbica de X cubo menos X. Tampoco pide una caracterización para X. Y al revés, F de G también va a dar los reales y hay que armarla de otra manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No.
Bien. No, no vamos a pasar, ya he tomado la asistencia del Zoom y no vamos a pasar clave porque no anda la clave no anda la asistencia para este horario. Está programado con anterioridad para el martes a las 10 de la mañana. Y yo no puedo correr el horario. Así que no vamos a tomar de ahí. Yo voy a tomar de acá de acá, cuando yo haga así, me voy a tomar Y usted va a borrar el elemento que está en el campo virtual, porque ahí salimos todos que estamos con asistencia. no te entiendo. Que el elemento de la asistencia de ayer todavía Sí, sigue en el campo virtual. Y ahí salimos sí. con la asistencia. Yo ahí lo voy a poner manualmente, pero no, ustedes no van a tener acceso. ¿Se entiende? Sí, Así que no se preocupen. Yo ahora estoy sacando la asistencia de acá. A ver. Conrado. Fíjense qué importante que hubiera sido que todos tengan el apellido primero y el segundo el nombre. Me cuesta un montón tomar la asistencia de esta manera porque aparece primero el nombre y entonces se me desordena. Me lleva mucho tiempo hacer esto. Y por supuesto me acuerdo mal de ustedes. Así que tienen que tratar de hacer las cosas bien, en el sentido de que tienen que poder poner la asistencia, perdón, el perfil de la manera que se les pide, porque hay una razón práctica. Uno no puede ser desordenado en eso porque puede ser que te perjudique. ¿Sí? Entonces, al levantar la asistencia, tengo para trabajar como hasta las 3 de la mañana. ¿Qué les parece? Voy a estar muy feliz, ¿no? Me falta una nomás. Nadie se vaya. Y ahora la última. El que no está ahora está muerto, ¿no? Ah, bien. Listo, ya tomé la asistencia. Ahora vamos a ver un tema. ¿Ustedes pueden aguantar 10 minutos más ahí o tienen otra clase? No, no hay nada ahora. ¿No hay nada? En la ¿Pueden clase aguantar? no tenemos. Quisieras mostrarle, después de los ejercicios del ejercicio 8, empiezan las aplicaciones.
lo que llaman ejercicio 9 hasta el 22, 23, ya les digo, hasta el 23, son ejercicios de aplicación de funciones. Y quisiera hacer un par para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Son, por ejemplo, esto, les muestro el enunciado. Ahí está, el ejercicio 9, el 10, el 11 y el 12. El 12 vamos a hacer, es de un equilibrista. Lo vamos a hacer aquí. Fíjense que ahí tenemos una perspectiva de los dos postes y un alambre. El alambre donde camina el equilibrista es el L. Este alambre L es donde camina el equilibrista. Y el equilibrista tiene la libertad de atar el alambre en este poste a cualquier altura. Y esa altura es X. Y el punto P de atadura hace que el alambre esté más inclinado o esté derecho. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a un esquema geométrico que contemple todas esas variables y esas distancias? Más o menos así. Lo voy a copiar de lo que yo ya tengo hecho para que no se me pire ningún detalle. Sería 0,6 metros todo esto sería X, este sería el punto P, ahí está la longitud del alambre, y acá conservamos la altura 0,6, y acá hay un ángulo recto, y acá hay un ángulo recto. Igual que acá hay un ángulo recto. Tenemos un triángulo montado sobre un rectángulo. El rectángulo sería este, que pegaría acá en 0,6, que es 60 centímetros, lo mismo que 0,6 metros. Y acá sería 16 metros. Ahí tenemos el esquema. Y sabemos que con Pitágoras o trigonometría podemos resolver varias de las preguntas que hacen acá. Pero nos habla en el punto B que el L es 24 metros. Y nos pregunta encontrar la altura X que va a tener el punto P. Bueno. ¿Cómo lo vamos a resolver a esto? Primero, en el punto A dice que expresemos la longitud L como una función de la altura X del punto P. Yo tengo, esto vale 16 metros porque es un rectángulo. Solamente mirando el triángulo tengo la hipotenusa y un cateto. O sea que yo puedo encontrar el valor de C, que es el otro cateto. C es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la distancia 16 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 24 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Este cateto, cuando yo lo calculo con 24 metros, me da 17,88 metros. Pero el cateto no es lo mismo que X. X es igual al cateto más 0,6 metros. Entonces, ¿cuánto vale X? Vale 17,88 más 0,6. Y esto es igual 18,48. sí, señor. Bueno, yo me adelanté. Esto es el punto B. ¿Cómo hago yo la expresión de cuánto vale X? Bueno, acá tenemos casi resuelto.
¿Por No qué? podríamos hacer directamente, poner 24 al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más c menos 0,6 al cuadrado, entre No es paréntesis, ¿no? no podemos hacer eso. Porque en el triángulo solamente no involucramos el 0,6. Involucramos C, Claro, pero X L, sería c menos 0,6. no, Perdón, C más 0,6. más 0,6. Pero primero tenemos que sacar con trigonometría o Pitágoras solamente C. Y el X es C más 0,6. Entonces el X es el C, que es raíz cuadrada de L cuadrado menos 16 al cuadrado más 0,6. Esto es lo que pide el punto A. La expresión de X. Ah, no, al revés pide la longitud como una función de la altura de X. Bien. Claro, por eso decía 16 y bueno, sería igual como lo opuesto, nada más que para el Sería otro lado. 16 al cuadrado más X menos 0,6 al cuadrado, creo que sería. así es, muy bien. Así es. Ahí está. Que esto sería C al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Y ahí queda L como una función de X. Eso es lo que pide la consigna en el punto A. La longitud como una función de la altura X del punto. Y en el segundo hace al revés, quiere que saquemos en limpio, despejemos X en función de L. Y nos da esto. ¿Está bien? Bueno, ahora ese es el ejercicio 12. Vamos a ver el ejercicio 17 ahora. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿No? No. No. Bien. Vamos entonces a ver el ejercicio 17. Acá es una ventana. Acá hay un cono. He metido dentro del cono un cilindro. Si el cilindro le aumentamos el radio, tiene que disminuir si le aumentamos el radio, tiene que disminuir la altura, si no, se sale de los límites del cono. Este es el análisis de una función, con todo lo que tenemos que interpretar de la curva. Y el 17 lo voy a achicar para que lo vean todo en una sola página. Ahí está. Tenemos preguntas sobre esta función, esta gráfica. Esta gráfica parece ser una parábola. Acá estalla, en este punto estalla el globo. ¿Por qué estallan los globos? ¿Alguien Por sabe? la diferencia de presión. O sea, la presión de interior del globo es mayor que la presión que ya hay en el exterior a la altura. Bueno, Es como que se infla de más. se infla de más, pero es así. Como en el piso de donde nosotros pisamos, donde nosotros vivimos, hay mayor presión atmosférica. Entonces, el globo está como sostenido y el globo se expande hasta que la pared del globo iguala la presión interna con la externa. Y ahí queda en equilibrio. Cuando sube, baja la presión externa, entonces el globo empieza a agrandarse. Como no puede perder aire, como no tiene presión que lo sostenga, se empieza a estirar y a hacer más grande el globo, con lo mismo que ya lo habíamos inflado cuando estaba al nivel de la tierra. Y llega un momento en que la goma del globo ya no resiste el estiramiento y ahí explota. Pero en cada instante el globo está en equilibrio, la presión interna con la presión externa. ¿Se entiende? Parece que no. Pero bueno, Sí. bien. Esto es física, ¿no? Seguramente les van a enseñar física. Bueno,
Entonces, veamos cómo interpretamos el problema y respondemos las preguntas. ¿Qué variables intervienen? ¿Alguien me dice qué variables intervienen? Altura, Tiempo y tiempo. altura. Tiempo y altura. Tiempo es la variable independiente. Tendríamos que poner T y se mide en minutos. Entonces, corchete, minutos, es la variable independiente. La variable independiente se acostumbra a poner en el eje horizontal. Está bien puesta. Y la variable dependiente es la altura y está puesta en metros. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué se llama dependiente e independiente? La independiente es la que nosotros le ponemos arbitrariamente su valor. Por ejemplo, le dijimos, a ver, ¿qué pasa en x igual a 8? O sea, ¿qué pasa cuando el tiempo es 8 minutos? Subimos acá, con una flecha, interceptamos la curva y vemos cuál es la variable dependiente. O sea, la independiente la elegimos arbitrariamente y asociado a la independiente hay una variable dependiente cuyo valor está atado al valor que nosotros elegimos arbitrariamente. Por eso es la variable dependiente. ¿De qué depende? De la decisión del valor que nosotros queremos ver o testear en la independiente. ¿Está bien? Y las flechas acá indican el flujo de la información. Yo parto de 8, voy hasta la curva y ahí veo qué altura tenía. Así funciona el negocio este. Identifique la variable independiente y dependiente, ya lo hice, o sea que he contestado el punto A y el punto B simultáneamente. Pregunta C. ¿Cuál es el dominio de la función? Desde 0 a 12. Sí, muy bien. Lo toma a 0 y lo toma a 12. Voy a escribir bien. Y esto es en minutos. ¿A qué altura estalla el globo? 500 metros. Sí. Podemos poner a máxima 500 metros. ¿Cuánto tarda en estallar desde que lo soltó? 12 segundos. minutos. 12 segundos. Así Minutos. es. Minutos, perdón, tiene razón. Pero desde que lo suelto, yo pongo el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es 12 menos 0, igual a 12 minutos. Eso es lo que tarda en estallar. Cuando algo tarda, siempre hay una referencia inicial. Cuando hacen la pregunta esta, ¿cuánto tarda desde que se lo soltó? O sea, hay un lapso de tiempo desde el punto del momento en que se lo soltó hasta que estalla. Desde que lo soltó es el tiempo inicial, 0. Y el final es cuando estalla, es 12. 12 menos 0, 12. Veamos la F. ¿A qué altura alcanza el globo entre 0 y 4 minutos? La altura de 4 menos la altura de 0. Esto es igual. En 4 es este punto, más o menos 275. Menos 0. O sea, el delta de altura es igual a 275 metros.
En la G me preguntan el delta de altura entre otros dos puntos, entre otros dos tiempos. La altura en 4 y la altura en 8. Así era, ¿no? En el mismo punto F, entre 4 y 8. Entonces, de este estudio, el final es el 8 y el principio es el 4. Y entonces esto es igual. En 8 da este punto. Ese 4.25. punto, 4.25. Menos 2.75. ¿Cuánto da? 150. Delta de A, 150 metros. La última pregunta es, ¿en cuál de estos dos intervalos crece más rápidamente la función? Entre 0 y 4, creo. Exacto. Entre 0 y 4 crece así. Y entre 4 y 8 crece así. Yo puedo hacer dos rectas de tramo. La velocidad de crecimiento, o la velocidad que sube, es proporcional al ángulo que hay entre el eje de las X y la recta promedio. El promedio pasa de ser entre los dos puntos. ¿Sí? Es una secante entre los dos puntos. Ese ángulo es más alto que este ángulo. Y ese ángulo, la tangente de ese ángulo es la pendiente. Y la tangente de este ángulo, o sea, este es alfa 1 y este es alfa 2. Entonces, esta M1 es mayor que la tangente de alfa 2 igual a M2. Y ahí es donde nosotros vemos que en el primer tramo crece más rápido que en el segundo. ¿Se entendió? Esto es cómo se interpreta la curva en la vida real. Cualquier curva. Los que hacen experimentos, supónganse que estamos manejando un motor. Le medimos todas las variables a medida que lo vamos acelerando. Entonces ahí vemos el torque. Tenemos distintas curvas. Y cada curva tiene un significado de lo que está pasando, un aspecto que estamos estudiando del motor. Bueno, aquí veo que han estado conversando. Sí, bien. Bueno, ya está contestado, ¿no es cierto? El tema de cómo se hace para cambiar en el Zoom. Primero hay que Sí, cambiar profe, ya lo en solucioné. el mail institucional. Ahí cambian la foto, cambian el nombre, y después cuando entran con ese mail institucional al Zoom, en el Zoom tienen que declarar el mail institucional, no el Gmail ni el Hotmail, sino el mail institucional. Y entonces ahí heredan del mail, heredan todas las características del perfil. Bueno, ahí se terminó la clase, chicos. Los espero el martes que viene, ya en un horario normal. Así que estudien y hagan todos los prácticos. Todo el práctico TP2 ya tiene que estar completo para la siguiente clase, para el martes que viene. Ahí vamos a empezar otro tema. Ok, profe. Bien, profe. Nos vemos. Nos vemos. No. Hasta luego. Oh, profe, que esté bien. Hasta luego.